Bueno, pues acabamos de ver Hola, estás sola, de Itziar Boyain, y como decíamos al principio nos acompaña Ángeles González Sinde, a la cual, según nos ha confesado al principio en la presentación, esta película le impactó mucho cuando la vio por temas personales, y también de alguna forma decías que te animó a que fuera factible la posibilidad de hacer cine, ¿no? Bueno, a ver, yo ya trabajaba, yo creo que cuando... Coge el micro porque no te van a escuchar en la sala. Vale, perdón, es que como me habéis puesto un micrófono pensé que era para todo. No, esta película es del año 95, creo, y a mí me parece que en esa época yo estaba terminando de estudiar en Los Ángeles, había vivido ahí 3 años y yo terminé en el 96 y en esa época empecé a escribir con Ricardo Franco el guión de La Buena Estrella, o sea que yo vendría a España y estaría esta película, la estrenaría, no estaría en cartel, ¿no? Es una... en esa época es la época en que las películas que tenían así mucho éxito españolas, bueno, era una época muy buena para el cine español, ¿no? Eran La flor de mi secreto, El día de la bestia, ese tipo de películas. Entonces, ver esta película que por una parte es pequeña, pero también es tan libre, ¿no? que yo viéndola ahora tiene una cualidad que a mí me gusta mucho en los guiones, y es que no sabes qué va a pasar, no puedes prever nunca, no es previsible. Y no responde a ninguna fórmula, y tiene además como un conflicto tenue, ¿no? que a mí eso también me gusta mucho y me parece muy difícil de armar y sobre todo de defender, porque cuando escribimos los guiones bueno, pues pasan por muchas manos y muchas opiniones, y los de la cadena de televisión y los de Canal Plus, los de todos los que invirtieran ahí. Y sí, normalmente lo que quieren es ver más conflicto y que haya pues como una evolución así muy clara, muy de estructura. Y la película, por supuesto, la tiene, pero seguramente en el papel esto era más difícil a lo mejor de ver. Itziar Boyain cuenta en las entrevistas que a ella le preocupaba mucho el proceso de casting, porque es verdad que los actores o actrices que eliges pues son un porcentaje muy alto de la película, del éxito de la película. Y Candela Peña, claro, es que es... bueno, todos, porque Elena Irureta, y eso sí que recordaba muy bien las escenas de Elena Irureta, porque eso es otra cosa que a mí de la película me gustó mucho, que es pues ese cuestionamiento de la maternidad tal y como la conocemos, ¿no? Es una madre que se parece o me recuerda a otra madre de otra película que es de mis películas favoritas, que es Gente corriente, de Robert Redford, que también hay una madre que es una antimadre, una madre que no quiere a su hijo, y eso es muy, o en aquel momento era muy poco común, ¿no? No es que no quiera a su hijo, es que ya no quiere esa responsabilidad, y entonces eso, toda esa iniciativa que tienen los personajes femeninos, todo ese protagonismo, y que sus conflictos y sus preocupaciones fueran dignos de ser contados en una película, y de que se hubiera armado toda la parafernalia de hacer una película para contar las vicisitudes de unas chicas que podían ser cualquier chica que yo conocía, pues no sé, me pareció, me abrió mucho los ojos, porque películas de este tipo a lo mejor estaban las de Eric Rohmer o un cierto tipo independiente de cine independiente americano o de un cine francés, pero que esos conflictos tan tenues, tan, no sé cómo contarlo, tan internos de estos personajes fueran suficientes para poner en marcha toda una producción, pues a mí me pareció algo maravilloso, la verdad. Y supongo que por eso me impresionó la película, porque era diferente, era distinta del cine español que se hacía, y parecía que era algo sin esfuerzo. A mí siempre las películas que parece que todo ocurre de manera tan natural, pues me resultan admirables, porque sé que es muy difícil conseguir eso, ¿no? Las elecciones de Itziar, el rodar en 16, ¿no? En Super 16, optar porque la película
no fuera tan bonita, no tuviera, o sea, optar por la naturalidad también, todo eso, el estilo, todo eso me gustó mucho. Era un tipo de cine, sí, la verdad es que me gustó mucho descubrir que ese camino podía, que luego no tiene nada que ver con el cine que yo he hecho, pero saber que esto existe. Yo siempre he sido muy posibilista y para mí no son referencia en general películas que son de una cinematografía que yo nunca voy a poder alcanzar, ¿no? Porque no voy a tener ese presupuesto ni esos recursos. Y bueno, otra película que podía haber puesto, y además el domingo murió Aristarain, es Tiempo de revancha, ¿no? Es otra película muy de hombres, pero que también es una película de una cinematografía comparable a la de la industria española. Entonces, todos esos elementos pues hacen que esta película, para mí, en su momento, cuando yo estaba empezando como guionista y terminando de estudiar, pues bueno, me llenara de ganas de dedicarme al cine. Sí, recordabas el impacto que tuvo en su momento en ti la película, pero muchas veces te llevas sorpresas, ¿no? Cuando ves una película 30 años después. ¿Cómo la has visto ahora, esta noche? Pues mira, una cosa que me ha sorprendido mucho es la cantidad de personas migrantes que aparecen. Desde el principio está ese matrimonio que no sé, son dominicanos, cubanos, lo que sea, que miran el piso, hay gente asiática, hay gente, el mismo Olaf, ¿no? Que ese es un momento en que España hay mucha inmigración de Polonia, que hacían reformas y tal, luego ya desaparecieron, pero o sea, hay muchos emigrantes del este trabajando en la construcción en ese momento, y ella eso lo incluye, lo integra completamente y además sin hacer de eso un conflicto, ¿no? Eso también me gusta mucho. Y bueno, los personajes masculinos, eso sí que es algo que yo sí que he notado y que creo que comparto, que los personajes masculinos que escribimos las mujeres son muy distintos de los personajes masculinos que escriben los propios hombres, ¿no? Sí, son mejores personas. Sí, son buenas personas. Ahora bien, al hilo de lo que dices, me imagino un personaje femenino como el de Olaf, escrito desde la perspectiva masculina de una mujer, o sea, sería tremendo, ¿no? El personaje de Olaf, ¿por qué? De Olaf... invertido género. Invertido de género, ¿no? ¿Pero por qué? No entiendo... No, porque digamos puede ser un hombre objeto, ¿no? O sea, podría ser un hombre... Bueno... Me estoy metiendo en unos jardines importantes. Sí, yo no lo veo así, pero bueno, no lo veo así. Lo que sí he escuchado en alguna entrevista del momento con Itziar es que el final era otro. El final era que ella encuentra a Olaf en un hospital que se ha caído y ha tenido un accidente y por eso ha desaparecido. Pero luego tuvo la suerte de poder, después de haber terminado de rodar, estando en montaje, no le gustaba ese final porque dice que era muy claustrofóbico en una habitación de hospital y tal, y entonces pudo convencer a sus productores de rodar el final en el tren, ese de ellas dos en el tren reiniciando un viaje. Pero sí que con respecto a lo que dices, también he escuchado a Itziar Bollaín en otra entrevista decir que con este actor pasó una cosa muy curiosa, y es que el actor dijo el día del rodaje que tenía que rodar la secuencia esa en que, bueno, que en realidad está en elipsis, pero que él decía que él no podía acostarse con las dos chicas, que eso podía ocurrir por la noche si estaba borracho cuando vienen de fiesta, pero que por la mañana, tal y como estaba en el guión, él no podía, porque como iba a hacer eso era inmoral y eso tal. Y entonces ahí Itziar le tuvo que decir que no, que es que él lo había entendido al revés, que no era él
el que seducía a las chicas, eran las chicas las que decidían y le seducían a él. No sé si responde a tu No, era una reflexión a bote pero pronto. el actor mismo tenía otra visión de ese momento. Hay una cosa que me parece que has dicho muy interesante, ¿no? Lo difícil que es leer este tipo de guiones, ¿no? Por un lado, digamos, los conflictos son muy leves, pero por otro lado, los diálogos sin interpretación son muy difíciles de interpretar para alguien que lo lee, ¿no? Muchos de los diálogos perdón, no hablan... Una cosita, o sea, no es leve porque es la búsqueda de una madre y la falta de madre, las dos tienen falta de madre, lo que pasa es que la manera en que está llevado no es melodramático, eso es lo que me parece muy meritorio, perdón. No, pero decía que los diálogos no hablan de lo que hablan, sino que hablan siempre de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, me parece muy interesante un diálogo que están en la terraza hablando de las cosas cuando están bien hechas, que si haces un daiquiri o de una manera o de otra, y cómo se confrontan. En realidad están hablando de sus madres y de sus familias, no están hablando de daiquiri ni del trabajo, ¿no? Entonces eso me parece que sobre el papel es muy difícil de leer y que aquí también creo que hay mucho mérito de los productores, bueno, de Fernando Colomo y Beatriz de la Gándara, ¿no? Que son los productores de la película, de saber ver todos esos matices sobre el papel, que creo que es muy difícil y que es, digamos, para los guionistas algo con lo que tenéis que luchar, ¿no? Tenéis que luchar con el hecho de que haya un buen lector al otro lado, ¿no? Sí, sí, hombre, a ver, esta película es coproducción de la productora de Fernando Colomo y también de La Iguana, que es la productora que ICIAR funda con otros socios. Santiago García de Leániz es el tercer productor, que es el socio de ICIAR en La Iguana. Eso me imagino que le daba un control. Ahí ella fue inteligente en fundar esta productora. Ella dice que porque, aparte que cuando rodaba y trabajaba como actriz, y además trabajó pues, con Borao, con Gutiérrez Aragón, con Erice, imagínate, con grandes directores de generaciones anteriores, y siempre le llamaba la atención ese otro trabajo. Le parecía que el trabajo del actor o de la actriz es mucho más aburrido porque estás esperando la mayor parte del tiempo a que todo esté preparado, entonces vas al decorado, trabajas 20 minutos haciendo la secuencia hasta que terminan y otra vez a esperar hasta la siguiente. Y además también tienes que esperar a que te llamen una vez que has terminado un proyecto para el siguiente, ¿no? Y entonces ella empezó a interesarse por ese otro trabajo y trabajó como ayudante de dirección, trabajó con Chus Gutiérrez en Sexo Oral y hizo algunos cortos y trabajó, o sea que ICIAR ahí muy pronto se fue abriendo ese camino a la dirección, ¿no? Fundó esta productora que me parece un paso muy valiente y muy inteligente, pero que también pregunto si eso le permitió tener más control. Y también el momento, a lo mejor en ese momento se podían pasar por estos filtros y notas del desarrollo, a lo mejor con una libertad mayor que hoy en día, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, esto es una charla abierta, podéis intervenir, preguntar, comentar. No sé si el sector joven cómo lo ha visto, si estos 30 años que han pasado hace que las juventudes sean muy diferentes. Mientras levantáis la mano para hacer vuestra... ¿Sí? Hay un micrófono por aquí. Es una pregunta sencilla. ¿Por qué pensáis que se llama Hola, estás solo? Porque escuchamos la frase algunas veces, ¿no? Durante la peli, pero me pregunto y os pregunto también por qué se llaman así. Bueno, porque están un poco solas, ¿no? Quizá quiere hablar un poco de esa soledad que tienen las mujeres en distintas etapas, porque la madre tiene una soledad buscada, ¿no? El personaje de Mariló, de Elena Irureta, tiene una soledad que ella ha buscado y que ha decidido y que le gusta, lo dice, y yo soy así. Y las otras, bueno, están solas porque por una parte ausencia de madre, pero bueno, se tienen la una a la otra. También la película incide mucho en eso, en la solidaridad que tienen ellas, el compromiso tan fuerte que tienen la una con la otra, ¿no? A mí eso es algo que también me gusta, el que no haya
como conflictos artificiosos, sino que esos conflictos sean tan, bueno, se resuelvan también con facilidad, como en la vida misma. Y sí, me gusta el título, porque el título es como muy natural también, ¿no? Muy... Y luego hay que decir que era una frase hecha, lamentable, de la gente, los tíos que iban a ligar a una discoteca y decías, hola, estás sola, y por supuesto este tío no ligaba nunca, ¿no? Pero era una frase hecha muy noventera que creo que, corregidme, no sé, creo que no se utilizará ya. Sí, era una frase hecha. Hola, estás sola. Y luego hay un diálogo en el que le dicen a un hombre, hola, estás solo. Claro, cuando conoce a Alex Angulo, o sea, cuando ella va a pescar alguien para la fiesta, ¿no? Y se lo dice a Alex Angulo, hola, estás solo. Luego tiene momentos brillantes, Candela Peña tiene unos momentos brillantes. Dice, ay, qué pequeño eres, ¿no? Sí, es que es gracioso porque he estado viendo un coloquio de un Días de Cine o de versión española, cuando pusieron esta película, no sé en qué año, a principios de los 2000, y Candela contaba algo que me parece asombroso, y es que ella no sabía que era una comedia. Ella dice que ella pensaba que era una película pues sobre estas dos chicas sin madre, la búsqueda de la madre y todo esto, y cuando vio la primera proyección en Valladolid le sorprendió que la gente se reía. Porque ella lo hacía todo muy en serio, pero es que es como hay que hacer la comedia. La comedia se desprende de la situación, no de la intención de ella. Sí, porque no hay ningún chiste, o sea, no hay chistes pretendidamente chistosos, son situaciones, ¿no? Sí, hay una intervención ahí. Sí. Y tal vez lo que más me ha sorprendido es que las chicas, cuando realmente son libres y sueltas, es cuando se van de su madre. O sea, la última escena, cuando ellas han recuperado a la madre y todo eso, y de repente dicen, no, quédate con quien quieran, que nosotros seguimos el camino solas a ver qué nos da la vida. Es verdad. Sí, sí, es cierto. Ya no es soledad ni ausencia de madre. Sí, sí, la madre lo que hace es, bueno, aprovecharse, ¿no? Usarlas de manos de obra y encima esperar que estén agradecidas. Sí, yo tengo la sensación de que de alguna forma ellas ven que ya no necesitan una madre, que se bastan por sí mismas, ¿no? Que ellas tenían esa dependencia, digamos, entre comillas, por la falta que habían tenido, y que de repente pues se han dado cuenta que se tienen la una a la otra. Y bueno, sí, que hacen esa función la una para la otra, sí. Y te quería preguntar un poco sobre la realización. Hablábamos antes de que es un tipo de realización, no hablo de dirección, porque la dirección incluye actores, etcétera. Hablo de realización, que es muy libre, cómo está rodada, ¿no? Sí, bueno, hay alguna cosa que me ha sorprendido de montaje. En la secuencia en que están, por ejemplo, en la carretera, que pasa el camión y entonces el camión nos hace como de... Bueno, impide, ¿no? Es un muro que impide ver si se ha marchado, pero ahí hay en la discusión entre ellas, antes de que venga el camión, Candela tiene unos planos generales y medios, mientras que Silke tiene unos planos cortos, y eso me ha sorprendido, pero me pregunto si... Bueno, esas cosas, pues a lo mejor es que no quedó bien, no tenía foco, vete tú a saber por qué hay esa descompensación entre el plano de Candela, que luego ya sí va a un plano más corto de Candela, pero hay un momento en que alternan los planos más generales y tal y el corto de Silke, cuando no es necesariamente su punto de vista en el que estamos, o al menos yo no lo he leído así. Como conozco al montador, a Ángel, pues ya le voy a preguntar estas cosas. Podemos preguntar y luego nos lo cuentas, pero en el resto de la película, ¿cómo lo ves, ese tipo de realización, digamos? Bien, bien. Es verdad que ahora tampoco sé si esta copia, al principio me parecía que la copia no estaba muy bien. Sí, la copia está como regulera, sí. Sí, al principio parecía que tenía como un arrastre como de vídeo, luego me ha parecido, o me he acostumbrado o estaba mejor, pero sí, son, claro, de esos decorados naturales. Ves el pisito este
usera que alquilan ellas, y piensas, pero ¿cómo cabía ahí la cámara y todo? Bueno, supongo que era una cámara un poco más pequeña y que trabajarían con luz disponible lo más posible. Pero sí, hay alguna cosa de montaje que me ha chocado más que la realización. La realización me ha parecido, la planificación me ha parecido bien, incluso a veces tenían traveling y una grúa ahí que se movía y tal, y todas estas cosas que, como yo no he tenido nada de eso en mi última película, me ha parecido que hemos ido para atrás en algunas cosas. No tenía los medios que me ha parecido ver aquí. No sé cuántas semanas rodarían, eso me genera curiosidad. Sí que es verdad, ¿no? Bueno, hablando, ya nos salimos un poco de la película, pero sí que es verdad que las, digamos, condiciones y el tiempo que se dedican ahora probablemente sean mucho menores que los que se dedicaban en los años 90. Bueno, depende, porque La Buena Estrella se rodó en 5 semanas. Ya. ¿Cuál, perdona? La Buena Estrella, digo, que es del 97 o algo así, y se rodó, o sea, un poquito después de esta, y se rodó solo en 5 semanas, o sea que depende de la producción. Pero sí, en general se rodaba más que ahora. Yo en mi primera película rodé 7 semanas de 6 días y ahora he rodado 5 y media de 5 días. De 5 días. Sí, aquí tenemos... Tengo 2 cuestiones. La primera es que Niña, la protagonista, no le ponen un nombre para mantener un tono misterioso del personaje, ¿o es por otro motivo? Sí, a mí eso también, cuando he empezado a verla he pensado cómo va a mantener, cómo va a lograr que no tener que ponerle nombre, pero yo no he echado en falta que tuviera un nombre, no sé. La verdad es que yo no he echado en falta, no me ha parecido forzado en ningún momento. ¿A ti sí te ha parecido que en algún momento...? Yo es que no me he dado cuenta de que solo la llamaban Niña hasta que mira el reparto y ponía... Ah, por eso. Sí, a mí me pasó lo mismo el otro día cuando la volví a ver. Porque realmente en los guiones a veces es incluso en las series tenemos que forzarnos para decir los nombres, para que unos personajes digan los nombres de otros, para que los espectadores se ubiquen luego. O sea que muchas veces no necesitas ni decir el nombre del personaje, pero aquí yo sí sabía que el personaje no tenía nombre, era Niña, la niña, y también me fijaron si alguna vez echaba de menos que tuviera un nombre, pero me ha parecido que no. La historia esta nace de un relato, un relato que escribió Itziar Bollaín y que tenía años antes, y entonces ella tenía este relato que por lo que dice era bastante largo, pero no sé si cuenta que tiene 20 o 30 páginas, y entonces se puso después a intentar desarrollar un guión y llamó a Julio Medem para que, bueno, pues le diera una visión de fuera y tal, y entonces a lo mejor en ese relato el personaje, me imagino que se llamaría siempre la niña y la otra Trini. La otra pregunta que tenía es que usted ha dicho que el otro final era que se reencontraba con Olaf, pero en ambos finales la niña decide buscar a Olaf o encontrarse con Olaf. En ambos finales está relacionado con Olaf, y no sé si usted piensa que tal vez en el final deberían simplemente haber decidido juntas emprender otro viaje. Bueno, pero emprenden otro viaje, ¿no? Me parece que el final, este segundo que elige Itziar Bollaín, que es menos cerrado, que es un final abierto, te deja esa posibilidad, no sé, me gusta, a mí me gusta. Y luego me gusta que juegue con el, no sé si a ti te ha parecido que si a ti te ha transmitido la idea de que ella empieza a sospechar que Olaf puede haber tenido un accidente, igual que el chico ese de la playa que está con el collarín y las muletas. ¿A ti te lo ha parecido? ¿Tú has pensado eso o no? Sí, no, porque además yo al principio he confundido al chico con Olaf, entonces ya pensé que había tenido un accidente.
Pero bueno, es que en general el personaje de Olaf no me ha encantado. Bueno, es que él es un poco... A ver, a mí el actor luego me he acostumbrado, pero sí es que eso me ha dado un shock. Yo había olvidado por completo ese personaje. Había olvidado todo este personaje que aparte, claro, si esta hubiera sido una película hecha hoy, producida a lo mejor, lo que fuera, pues producción de quien hubiera comprado los derechos hubiera exigido que lo hiciera Aaron Piper o yo qué sé, un actor como muy guapo, muy tal. Y este chico es que tiene un cuerpo escombro que ¿no? Bueno, No para los estándares de ahora que nos hemos acostumbrado no a es otra cosa, especialmente, pero eso está bien, eso es bonito, la elección de ella, que haya elegido este actor ruso tan raro, ¿no? Porque es más real, en la vida nos enamoramos de gente no porque sean Brad Pitt, sino por la dulzura, yo qué sé, lo que sea, porque te enamoras, ¿no? Pero por la conversación en este caso. En este caso por la conversación. No, a mí sí me gusta el personaje de él, del Olaf este. Y el actor, que al principio no me gustaba mucho, luego me ha ido convenciendo más, porque bueno, supongo que te acostumbras a su rareza, o eso me ha parecido a mí. Todo esto habría que preguntárselo a Itziar Boyain, yo estoy hablando aquí, ¿cómo se dice?, por boca de fraile. Si tenéis alguna otra intervención, sí, ahí tenemos. Claro, yo en el 95 tenía 2 años, ¿no? Pero claro, te pones a pensar y te pones a vivir la película con los ojos de hoy y dices, claro, es que había problemas de comunicación, pero que en ese momento no se ven como problemas, ¿no? Porque está el choque de la diferencia de idioma y luego que no sale en ningún momento un teléfono, un móvil, no saben dónde están, ¿no? Simplemente es un apunte curioso y bello a la vez de la falta de fluidez de la comunicación, tanto verbal como tecnológica. Sí, yo también he pensado que cómo hubiera resuelto hoy el no tener ningún... O sea, tendría que ser que él le hace ghosting. O sea, que él no contesta los mensajes del teléfono, porque hoy es muy difícil no estar... pero entonces le hubiera buscado por Instagram. Tenías que haber metido una secuencia en la que él ha cerrado su cuenta de Instagram, o yo qué sé, algo así, ¿no? O que está... que está inactivo durante todos esos días. Pero entonces, claro, primero no había móviles y segundo, si tú te mudabas a un piso, Telefónica tardaba meses en ponerte la línea. No siempre, a lo mejor había suerte y si ya tenía línea de teléfono el piso, pues a lo mejor te la ponían enseguida o cambiabas el número a tu nombre y tal, pero si no, yo en el año 98 me mudé a un piso y estuve meses sin teléfono hasta que Telefónica me puso línea. Entonces, claro, eso ayudaba muchas veces a los guiones y para muchos guionistas, no sé qué pensará Yolanda García Serrano, pero fue un incordio el invento de los móviles, ¿verdad? Porque entonces los personajes están localizables en todo momento y eso es muy pesado. Y es muy pesado escribir secuencias con mensajes, ¿verdad? De móvil. ¿Qué te inventas que no sea poner ahí el inserto de la pantallita? Por eso Yolanda hace películas de época. Claro, es mejor. No, pero es verdad que es una pesadilla esto. No, y otra cosa también relacionada con esto es que la madre vivía en Valladolid, se fue a Madrid y rompió toda la relación con la hija, ¿no? En Valladolid y Madrid, que ahora están a 1 hora o 50 y pico minutos en AVE, ¿no? Sí. O sea que es como... Sí, además, mira, a mí eso me ha gustado porque es una pega que en algunos coloquios, mi película Después de Kim, esta que se ha estrenado el otro día, son los padres que han perdido el contacto con su hija, ¿no? Su hija adulta.
Y siempre hay alguien en algún coloquio que le cuesta mucho creer que un hijo pueda perder el contacto con el padre. Y me encanta esta película porque yo sí creo que es mucho más común. Quizá porque yo veía mucho con Ricardo Franco, que le encantaba, Quién sabe dónde. Programa que hoy también sería completamente, en fin, sin sentido, porque con Google y tal pues puedes más o menos buscar a las personas. Siempre hay gente, a mí me sorprende cuando pongo algún nombre y no aparece nada, lo que sea, o de un compañero del colegio, alguien que conociste, y que no aparezca nada es curioso, pero bueno, sí que a mí eso no me cuesta creerlo, que tú te marches y de hecho con padres es más común ese abandono, ¿no? Ese cortar los lazos, o sea, quiero decir, padres varones frente a madres, que muchas veces es más difícil cortar el vínculo. Pero a mí eso me gusta mucho, es una de las cosas más atractivas. Yo te digo, yo de la película sí recordaba mucho el personaje de Elena Irureta, no recordaba a Olaf, o sea, la trama amorosa se ve que no me caló mucho, no me interesó, no era tan sorprendente ni tan nueva, pero lo de la madre sí, mucho. Y eso me gusta, me sigue gustando. Y además sin que sea melodramático, sin que sean relaciones tóxicas, sin que nadie grite, que es como suele ser en la vida, sin alaracas, ¿no? Sí, ahí tenemos. Hola, simplemente un comentario a propósito de lo que ha dicho la compañera del nombre de niña, que me ha pasado igual que a ella. Yo no he sido consciente de que no se la mencionaba hasta que no he visto los créditos. Ha habido dos cosas en los créditos que me han llamado la atención, eso, y agradecimientos al hospital de la Funfía. Digo, ¿dónde está el hospital? Supongo que sería el otro final, ¿no? Claro, yo también he pensado lo del hospital de la Funfía y digo, mira, pues ahí debieron robarlo en la habitación. Claro, sí. Pero al margen de eso, o sea, igual que digo que no me he dado cuenta de que no se la nombraba, sí que me ha llamado mucho la atención desde el principio, que supongo que será intencionado, que la madre siempre maridó. O sea, nunca dice tu madre, nada, es como que está vetada la palabra madre. Es curioso cómo la madre sí está identificada, es maridó siempre, y sin embargo la hija es como que no tiene nombre, es la niña, ¿no? Imagino que será un poco un juego que tendrá mucho significado detrás, ¿no? No sé qué opináis. Sí, que tienes razón. Nada es casual, ¿no? Y si es casual es que ahí estaba operando el inconsciente. Pero es verdad, la madre siempre es Mariló. Sí. Te paso el micro para que se escuche. Yo vi la película cuando se estrenó, estaba aquí estudiando y me ha recordado muchísimo, y el otro día se lo dije a Fernando Trueba, a Belle Époque, a todo el juego que las hermanas de Belle Époque hacen con el protagonista, ¿no? Y no hay ningún mal rollo ni nada, sino es el deseo de las chicas. Sí, eso iba a decir, que a mí me gustó mucho también y me ha vuelto a gustar mucho. Y me esperanzó mucho, y creo que además tiene una función pedagógica, el que las relaciones amorosas y las relaciones sexuales no sean tóxicas, no sean violentas. Cuando rompe con el personaje de Daniel Guzmán, pues bueno, pues se va y ya está, no hay una... Y con el Olaf igual, o sea, que todo sea... Sí, unas relaciones amorosas y sexuales retratadas de otra manera, sin ese componente o esa visión de objeto o de un erotismo que siempre me ha resultado muy ajeno como espectadora, y como mujer joven era terrible además en esa época, porque cuando tú no tienes información pues te piensas que será así, claro, y que tú eres la rara, ¿no? Y entonces ver esto aquí pues era también muy refrescante y muy reconfortante, ¿no? Ver cómo ella cuenta esas relaciones sexuales y amorosas con este Olaf o con... Sí, eso también era algo que está bien, ¿no? Que está muy bien.
Tenemos tiempo para una última pregunta e intervención. Bueno, yo que vi la película no sabía que me acordaba tanto, porque cuando digo sí, todos estos, yo me acordaba de la película tal cual, ¿no? Y lo que quería preguntarte, Ángeles, ahora que tienes además películas recién estrenadas, ¿tú crees que ahora nos dejarían hacer una película con un guión como este? Porque ahora te piden los puntos de giro, los conflictos, las tramas, y esto yo lo que digo, es que he leído, ahora no sé si nos dejarían. Claro. No sé, yo creo que depende, no sé, dependerá de cómo el productor o la productora lo pueda defender. Yo creo que ahora sí que hay películas de directoras jóvenes que no tienen tanta... Estoy pensando en una que a mí me gustó mucho, que es que no sé cómo... es esta actriz que tiene un nombre alemán y que tiene un bebé. El marido es Oriol Pla, el que hace del marido. Sí, es el de... Bueno. Sí, sé cuál dices. ¿Os acordáis el No nombre? sé, la verdad es que no sé y supongo que depende de quién lo defienda y quién lo produzca. La peli Salve María. Salve María. Salve María. Sí. Depende de quién lo produzca y de cómo lo produzcas, como siempre. O sea, el dinero elige, ¿no? Y si puedes hacer la película y tienes, yo qué sé, vives en una comunidad autónoma donde hay más ayudas y más puntos, pues igual puedes escapar más al control de una gran cadena a la que tienes que vender los derechos. Bueno, tienes si quieres, porque la difusión del cine es en las televisiones, hacen falta. Son fundamentales las televisiones y las plataformas, no solo para financiar, sino para llegar a los espectadores, ¿no? Pero sí, yo viéndola, claro, es lo que decía, que este guión en la mano, a lo mejor te dirían, pero tal, aquí falta un arranque más potente o... Exacto. Yo qué sé. Más conflicto con los hombres. Más conflicto. Pues muy bien, Ángeles. Bueno, pues nada, muchas ¿Quieres gracias. apuntar algo más? También quería decir, sí, que el ayudante de dirección era Manolo Martín Cuenca. Ah, es verdad, me lo dijeron el otro día, no sabía yo. Sí, era el ayudante Se de nota dirección. que está muy bien ayudantemente dirigida. Los figurantes están fantásticos. Los figurantes, sí. No, los figurantes, los guiris figurantes en la piscina están Sí, es maravillosos. verdad. Sí. El Team May A y el Team May B. Y Antonio de la Torre está Antonio de la Torre. muy gracioso. Yo no me acordaba que salía Antonio de la Torre. Ay, está genial. Pues nada, Ángeles, muchas gracias por este rato. Gracias Muchas a vosotros. Sí, bueno, es verdad, vamos a animar a la gente que vea después de aquí. Sí, sobre todo porque enseguida la van a quitar. Pues corred. Bueno, gracias. Gracias.